Hoy, como sabéis, vamos a hablar de patriotismo y comunismo, que son dos conceptos que para mucha gente no casan, cuando, bueno, la historia del comunismo demuestra lo contrario, pero a su vez es verdad que han sido dos conceptos que han tenido sus desavenencias, sobre todo por ciertas ramas del comunismo, por los estadios más tempranos del comunismo mínimamente relevante que hubo en Europa. Y principalmente hoy en día podemos ver dos vertientes. Una es la gente europea que anhela un comunismo internacionalista sin fronteras, en el que hay un desprecio abierto a la nación y que consideran que lo único importante es la clase de cara a establecer estrategias políticas. O sea, esto es algo que es una herencia, además, erróneamente interpretada del famoso concepto de clase contra clase de la Comintern, que la propia Comintern corrigió, que el propio Stalin corrigió por lo que fue la adopción después del patriotismo socialista. Pero aquí en Europa se quedó como esa visión romántica de la revolución mundial, casi trotskista, en la que no hay que pararse a tener en cuenta las condiciones nacionales de nada, ni de nadie, ni la cultura de un país, ni sus instituciones, ni nada por el estilo, sino que hay que hacer la revolución ya, inmediatamente, con las armas contra la burguesía. Esto es lo que caracteriza a la mayoría de organizaciones socialistas que tienen mínima relevancia en España y que solo han hecho que recoger el legado de un movimiento antifa y drogadicto, que es verdad, eh, al que le está intentando dar forma de una manera muy putre y ambigua, ¿sabes? Haciendo manifestaciones contra la burguesía. Yo, cada vez que pienso en esas cosas, digo, con lo que había avanzado el comunismo para que la gente entendiese que los comunistas hablaban su idioma, entendían sus problemas, les apoyaban en los conflictos diarios que tenían, esta gente es como que solo quieren elitizar el comunismo y además lo hacen bebiendo de ese comunismo setentero, pseudoterrorista, de universitario que se iba a entrenar militarmente con ETA o con Hamas para rebelarse contra sus padres pequeños burgueses. Eso es de lo que bebemos hoy en día en toda esa izquierda radical europea de Antifa. Y es algo que no tiene nada que ver con el comunismo real, con el comunismo que se implantó realmente, porque el comunismo real que tuvo que implantarse y resistir la guerra contra la burguesía de todo el mundo, de verdad, entendieron muy rápido que la cuestión nacional era importante. Claro, aquí esta digamos que es una vertiente y después, fuera de Europa, lo que encontramos es la vertiente al contrario, es decir, gente que solo pueden entender la construcción de su país gracias al comunismo, en muchos sentidos, porque fueron los que les apoyaron, o el Partido Comunista de su país fue el que hizo la lucha contra el colonialismo o contra la invasión de cualquier otra potencia, y fueron los que les dotaron de nación, les dotaron de nacionalidad. En la Unión Soviética, por ejemplo, la mayoría de naciones que acaban en Stan, ¿vale? Fueron creadas a posteriori de la revolución, haciendo pactos con nacionalistas o etnias de esos países para que hubiera una estabilidad política mientras estuvieran dentro del marco económico y político del socialismo. Y les dotaron de nacionalidad, les dotaron de cultura, les dotaron de instituciones compartidas, que hoy en día incluso la gente anticomunista de esos países tienen que convivir con esas instituciones porque es lo más parecido que han tenido un parlamento, por ejemplo, aquí en Europa. Porque, no sé, está lleno de etnias nómadas, gente que simplemente entendía su relación con el terreno como una cuestión o bien circunstancial o histórico-religiosa, pero sin un marco estatal de frontera. Eso no. Estos conceptos tan modernos de construcción de sociedades es algo que llega muy tarde a esos países, igual que hay muchos países donde aún llega tarde. Por ejemplo, en África el colonialismo es lo que determina lo que hoy entendemos por fronteras nacionales. Tú ves esos países por dentro y están constituidos por, no sé, dependiendo del país, entre 10 y 150 etnias y entre 10 y 150 idiomas, hablando exageradamente, menos en el caso de Sudáfrica, que no es nada exagerado lo que estoy diciendo. Y a la vez tú lo piensas y dices, ostras, Sudáfrica, que es uno de los países más avanzados de África, ya aparte de estadísticas de asesinatos o cosas así que dicen, bueno, aquí hay un largo camino de arreglar el país. Es un país, creo que es el país donde más idiomas oficiales hay, uno de los países donde más idiomas oficiales hay en el mundo, porque no ha habido un proceso de homogenización, no ha habido un proceso de
de cohesión como si lo ha habido en otros países, por ejemplo, durante siglos. O sea, tú no puedes entender la lucha por el comunismo igual en España, que es una de las naciones más antiguas del mundo, que te vas a un pueblo de Toledo, pegas una pata y te salen 70 libros de historia y ruinas romanas y prerromanas y lo que tú quieras, que además están conectadas en el tiempo, incluso con la idea de España, y países donde la mitad de su territorio a lo mejor vino de una conquista del siglo XVIII. Es que es una locura. ¿Cómo vas a comparar la cohesión de esa gente? Además, por ejemplo, en el caso español, con la expulsión de los moriscos, de los judíos en 1492, el proceso de sustitución étnica de la Reconquista, o sea, todas esas cosas no son moco de pavo, no es una cuestión de estar a favor o en contra. O sea, la gente que te dice que está a favor o en contra de procesos históricos, que es lo que nos ha traído aquí, o sea, yo entiendo que tú puedas decir, yo en esa época a lo mejor no habría apoyado X, pero es lo que hay, es lo que nos precede, marca tu carácter nacional y también hace que las clases se mueven en un marco distinto. Porque a mí me hace gracia la gente que es tan pesada con el internacionalismo hasta el punto de que desprecian lo nacional, ¿vale? Luego son los mismos que señalan a la clase obrera de los países, según ellos, eh, bueno, casi fascistas, coloniales o que han tenido posesiones coloniales, como casi culpables del colonialismo. O sea, se criminaliza mucho, por ejemplo, a la clase obrera inglesa. Pero es que esto es algo normal en el sentido de que Engels también hace una diferenciación de la clase obrera inglesa, como bebe de las conquistas del colonialismo y viven un poco mejor, se está aburguesando políticamente, porque beben de las conquistas de su país. Y él mismo hacía una diferencia económica y los mismos internacionalistas que te dicen, y digo internacionalistas por no decir hippies, pero bueno, los mismos hippies que te dicen, no, este violador terrorista islámico que ha venido es de la clase obrera, es un hermano más, hay que meterle en un sindicato y hacer que luche con nosotros contra el capitalismo. Esa gente que dice no hay diferencias, luego es el primero en criminalizar a la clase obrera española, por ejemplo. Por lo mismo, aburguesados, vivís de esclavizar a otros pueblos, es normal que vengan millones de personas de fuera a bueno, es que a robaros, a destruir vuestra identidad nacional, a quitaros todo lo poco que habíais conseguido con vuestra lucha, porque no les teníais en cuenta. Porque era, bueno, según su lógica casi, antes que la revolución o antes que la lucha siquiera por tener un salario mínimo en España, teníamos que haber centrado todas nuestras fuerzas como comunistas en España en luchar contra los restos coloniales. Y yo entiendo que eso en X países tenga sentido, pero no puedes utilizarlo para criminalizar a la clase obrera de un país. Y no puedes venderme el rollo de, no, la clase obrera es internacional, pero cuando tu clase obrera está siendo perjudicada abiertamente por un proyecto como es el de la inmigración masiva, que es esencialmente capitalista y burgués, porque no hay nadie que coincida más con un extremista de izquierda sobre el tema de las fronteras que la gente más rica que conocéis, ¿vale? Son los que más coinciden cosas, incluido Elon Musk, que dice mucho eso de qué tal. Elon Musk en muchas otras cosas no. Pero en traer indios a Estados Unidos, ahí no le tembló el pulso en nada y se enfrentó a todo el mundo. Porque lo que más le importa es el dinero. Entonces, tú no me puedes decir que todos somos la misma clase y después cuando vienes a 1 millón de personas al año y se empeoran nuestras condiciones y alguien se queja de que en su barrio pasan cosas horribles que no pasaban nunca y además nadie habla español, le llamas racista, acomodado, privilegiado. Y esto es herencia del posmodernismo, herencia de una etapa de esquizofrenia colectiva en la que aún teníamos tiempo para preocuparnos por el sexo de los ángeles, literalmente. Y a partir de entonces utilizan ese relativismo absurdo para desmilitar cualquier reivindicación legítima de los obreros. En la relación entre patria y comunismo, como he dicho antes, sí que ha sido conflictiva. Los comunistas al principio tenían una visión muy utópica, mesiánica sobre la llegada del comunismo, que compartían con anarquistas y con más gente de este campo político obrerista o incluso campesino. Pero la razón por la que nosotros sí que nos consideramos herederos del leninismo, aunque creamos que ese concepto a lo mejor utilizarlo hoy en día ya sea más contraproducente que otra cosa, porque se ha cerrado una etapa, obviamente, ha habido una evolución, ya no solo de las condiciones materiales, sino también de maduración del comunismo como ideología. Una de las relaciones, o sea, una de las cuestiones más importantes del leninismo, que le reconocen incluso los enemigos del leninismo, la gente que tenía miedo a los marxistas-leninistas, la burguesía que hoy se apoya en personas como Steve Bannon para tomar el poder electoralmente, gente de derechas como
Alain de Benoist en Francia, o la gente que asesora a Trump, como he dicho, toda esa gente reconoce en el leninismo algo, que es que el leninismo supo coger una ideología que al parecer era algo pues utópico, imposible o más propio de un sueño infantil de vamos a solucionar todos los problemas del mundo, y lo convirtió en algo muy real, hasta el punto de que la lucha contra el comunismo fue el primer punto en la agenda de la burguesía internacional durante casi un siglo. Y no fue por los anarquistas, no fue por socialdemócratas europeos aprobando leyes sobre la jornada laboral o sobre la participación sindical en el Estado. No fue por gente como Largo Caballero o Bernstein o Kautsky. El miedo al comunismo veía por gente como Lenin. ¿Por qué? Porque eran pragmáticos, porque entendían que si el comunismo iba a triunfar, tenía que entender cómo funcionaba la política, qué era el poder, cómo se relacionaban las clases con el poder. Si yo estoy luchando contra un poder, no puedo autolimitarme con prejuicios o gilipolleces, intentando quedar bien de cara a la galería y que después detengan a todo el mundo, disuelvan mis manifestaciones, mi organización política, que todas mis reivindicaciones políticas queden como algo extraño y místico de cara a la gente que no lo entiendan, que no se concrete con medidas de verdad. Y fue una manera de extrapolar, porque hay que decirlo, los revolucionarios rusos otra cosa no, pero su relación cultural casi obsesiva con la Revolución Francesa y con el ejemplo de la burguesía radical liberal europea de cómo se toma un Estado y se hace tuyo, que bueno, ya sabéis cómo se hace eso más o menos, no es con asambleas ni votando, ¿vale? Esa obsesión que tenían, que era muy cultural en Rusia además, o sea, no solo era una cuestión de los bolcheviques, era una cuestión bastante compartida por muchos revolucionarios rusos o por políticos rusos que miraban hacia Europa y decían, se puede hacer un cambio radical. Aquí tenemos a un zar autoritario, totalmente dejando al país atrasado y además inmiscuyéndonos en una guerra que ni nos va ni nos viene de conquistas coloniales en el que está muriendo el pueblo a cientos de miles o millones. Entonces, ante esta situación, el leninismo hereda esa visión revolucionaria, que está muy bien reflejada en lo que es el Estado de la Revolución, que es un texto de Lenin que siempre recomiendo, y su pragmatismo revolucionario de especializarse políticamente, salir de tradiciones que te lastran como ideología o como movimiento político y superarlas dividiendo al movimiento para unirlo en algo útil, que eso es algo que la gente tampoco entiende, el rollo este de, no, todos unidos para luchar contra no sé qué. Eso solo funciona si hay alguien que sabe lo que mínimamente hay que hacer o está dispuesto a equivocarse, pero llegar hasta el final y corregirse, y es capaz de desenmascarar oportunistas, a gente que solo hace que, pues como digo, lastrar al movimiento, convertirlo en algo inútil, estéril y demás. El leninismo, la creación del partido de cuadros del leninismo, que hoy se ve incluso para X gente como algo arcaico, porque lo han escuchado de gente que militaba en los 2000 o en los 90, o incluso de sus padres, y que saben que es algo típico del leninismo, en su momento fue una revolución política, o sea, de praxis política. Y la capacidad del leninismo de convertir problemas del día a día de la gente en elementos cardinales del marxismo, en centrales, y que el marxismo fuera el primero en pronunciarse sobre esos problemas, el primero en darles una solución y en ser mejor que los que se supone que lo iban a solucionar para hacerlo, eso es otra cosa que caracterizó el leninismo y que está directamente relacionado con la visión de la patria. Porque mientras el leninismo en Europa luchaba contra las fronteras porque había naciones establecidas que se estaban rebanando unas contra otras, matando a su población para conquistarse y quitarse colonias unas a otras, y veían que lo nacional era algo negativo, aunque bueno, ahí también en muchos sentidos se equivocaron. Cuando el leninismo miraba a Oriente, lo que hablaba era de crear naciones, hacer fronteras y hacer políticas, se hicieron políticas etnicistas. Pero es que es normal, o sea, la burguesía también ha hecho eso, lo que pasa es que lo ha hecho, digamos, más a lo bruto. Siempre por el sucio dinero y a través del genocidio, es lo que más les gustaba. El comunismo fue la única ideología que cuando llegó al poder consiguió hacer un proceso que hasta entonces había sido o muy espontáneo y aleatorio y a la vez sanguinario y desafortunado para las clases más oprimidas, en algo mucho más reglado, civilizado, pacífico también, no por ello, bueno, pacífico en términos generales, no por ello pacífico en términos concretos, obviamente hay conflictos que hay que solucionar, pero mucho más pacífico que lo que se había vivido. Y lo que digo, el leninismo también supo adaptarse a eso.
Mientras los comunistas en Europa nos hacían cosas como que daba igual la nación y tú ves a comunistas alemanes hablar de la cultura alemana o de la nación alemana después del Tratado de Versalles y dices, madre mía, si es que le estáis dando el poder a alguien que no sois vosotros, porque despreciáis donde estáis, el marco donde os movéis y la humillación que os han hecho la ignoráis. Reconocieron esto más adelante. Lidorenko, que era un ideólogo de la URSS, que hablaba de patriotismo revolucionario, ¿vale? Mientras eso pasaba en Europa, Lenin estaba obsesionado con hablar del proceso de autodeterminación de los pueblos. ¿Por qué? ¿Porque quería que se independizara Cataluña? No. Porque lo que quería era que los países colonizados, oprimidos, dijeran, coño, hay personas revolucionarias que están apoyando nuestro derecho a existir sin que nos invadan, sin que nos humillen nacionalmente y sin que se destruya todo lo que nos caracteriza, nuestra lengua, nuestra cultura. De ahí la obsesión de Lenin porque no haya una cultura que oprima a otra, una nación que oprima a otra. Todo eso viene porque quería lanzarles un guante a los movimientos anticoloniales que sabía que iban a marcar la política internacional en todo el mundo. Y lo hizo. Y le funcionó. Mucho, muy mucho. Hasta el punto de que el comunismo se convirtió en una escena política internacional, por no llamarle moda, porque la palabra moda es un poco de mierda, ¿vale? Pero igual que hoy en día hay gente que sabe que se tiene que posicionar o en contra del globalismo, de la inmigración masiva y tal, y no sé qué, o en esa época el comunismo y el anticomunismo, o sea, el bloque capitalista y la visión capitalista que derivó en el fascismo como medida autoritaria contra el comunismo, eran las dos opciones. Y eso es porque algo se hizo bien para que el comunismo fuera algo relevante para los demás. Hasta el punto, repito, de que personas que no eran comunistas, Ho Chi Minh, Mao, Kim Il-sung, Fidel Castro, Nasser, o sea, bueno, es que todos los nacionalistas que cogían el comunismo como bandera, como digo, cogían al comunismo como su máscara política, porque lo que la gente quería era saber algo del comunismo. Que te dijeran, yo te voy a salvar, y además soy comunista. Y dices como, hostia, además eres comunista de puta madre. Porque cuando alguien, que como Lenin, que se equivocó en muchas cosas, pero cuando acertaba muy bien, hace una revolución. La primera revolución triunfal desde la Comuna de París, si es que ya en términos cualitativos se puede comparar lo que pasa en Rusia en la Comuna de París. Todo el mundo, anarquistas, incluso burgueses liberales con cercanos al movimiento social y obrero, querían la revolución. La querían, porque había funcionado. Y claro, ahí es donde viene el conflicto de los comunistas europeos setenteros, como les llamo yo, hippies, con el internacionalismo. Ellos cogen citas de Lenin de 1914, 1910, de 1905, o incluso me da igual, de 1917, de 1920, que son contra el patriotismo y contra la nación, como ejemplo de que el comunismo tiene que prácticamente despreciar cualquier movimiento que tenga que ver con lo nacional, y después ignoran sistemáticamente ya no solo las citas de Lenin sobre el orgullo nacional, el respeto de las naciones a existir, y incluso el defensismo revolucionario de Lenin, cuando Lenin entiende que el pacto de Brest-Litovsk no puede basarse en decirles a los alemanes que nos da igual todo, vamos a hacer la revolución mundial, haced lo que queráis porque os vamos a ganar. Lenin se opone a esa visión más trotskizante, que fue Trotsky el que la negoció con los alemanes, y tuvieron que negociar dos veces porque la primera vez los alemanes dijeron, muy bien, guapo, vete a casa y dile a tu jefe que os vamos a invadir, ¿vale? Y ya después volvió Trotsky y dijo, venga, va, ¿qué queréis? Pero pues ahora queremos el doble de tierras, ¿qué te parece? Vale. Solo para preservar la revolución. Ya no solo hablo de este proceso de maduración política de Lenin, de entender que hay un marco nacional, de que en plena guerra civil invade Polonia, tú les invades creyendo que la gente se va a levantar en armas a tu favor, con la revolución socialista en la boca y en la mano con la bandera. Y lo que pasa es que los propios obreros del ejército polaco te echan, ¿vale? Hay mucha gente, muchos bolcheviques se dieron cuenta de que el marco nacional existía. De hecho, esto lo comenta E.H. Carr, que esto además es como, bueno, esto, la toma de Mussolini del poder, el fracaso de la revolución alemana, el fracaso de la revolución húngara, son fenómenos que la gente vive como causas derrotadas y les hace empezar a reconceptualizar la idea de revolución mundial que tenía en la cabeza. Pero es que esto no acaba aquí. Es que luego el socialismo real continúa. Y bueno, si viene a gente a decirme que Stalin con los planes quinquenales no era socialismo real
porque no les gustan los procesos de Moscú, pues de nuevo estamos delante de un hippie, no de una persona que sepa de política real. Churchill sabía que lo que estaba haciendo Stalin en la URSS era socialismo real. Que un tío con el pelo de colores no lo quiera comprender, a mí me da igual. El socialismo real es lo que es. No te puede gustar o no, puedes estar en contra, pero di claramente que estás en contra de los planes quinquenales de Stalin porque no te gusta Stalin, pero no porque no sea socialismo. El socialismo era, y de luego, muy mucho. Entonces, cuando empieza a madurar el socialismo, se tienen que enfrentar durante la guerra civil a los nacionalistas, a los que les tienen que hacer concesiones nacionales, y de nuevo, me repito, a etnias a las que les tienen que dar instituciones y un nuevo concepto de Estado moderno que construyen los soviéticos. Porque los soviéticos no construyen directamente la nación soviética sin fronteras. No era lo más revolucionario, no era lo que buscaban los comunistas, no era lo que siempre quería Lenin. ¿Y qué pasa? ¿Lenin se traiciona a sí mismo también? O a lo mejor se da cuenta de cosas que tú estás ignorando porque eres un pequeño burgués europeo, que no se puede ignorar. Estás ignorándolo porque eres una persona que vive en una nación histórica con siglos de historia. Ya no hablo de España, hablo de Francia, hablo de, bueno, lo que fuera. Después llega la Segunda Guerra Mundial. Después de toda la guerra interna contra los enemigos del poder de Stalin, llega la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial resulta que, por lo que sea, cuando los comunistas habían visto desaparecer mucha de su influencia a nivel internacional por el fracaso de la táctica de la Comintern de intentar emular constantemente lo de Rusia en otros países, la evolución del patriotismo no solo es que se acabe con la defensa de la revolución durante la guerra civil, ni mucho menos, sino que es donde empieza a evolucionar más y más. Después de los planes quinquenales de Stalin y de toda la guerra interna en la URSS, lo que aparece, de los primeros planes quinquenales, lo que aparece es el conflicto más importante del siglo pasado, que es la Segunda Guerra Mundial. Y en ese contexto, sorprendentemente, es cuando el comunismo vuelve a expandirse. Y claro, la gente cree que, no sé, esto es una coincidencia, que es una cuestión de contingencia internacional, de que, bueno, claro, es que hay guerras, hay tal, pero es que una de las correcciones ideológicas más importantes que tiene el comunismo internacional con su sede en Rusia es en esa época, que es el Frente Popular. Un momento donde se da uno de los cambios ideológicos más importantes a nivel internacional, que es la aparición del Frente Popular. El Frente Popular no solo es decir, vamos a hacer una táctica, aliarnos con cierta gente para ganar la guerra, de la invasión de fascistas o de naciones colindantes, no. El Frente Popular es una reconfiguración ideológica, algo que ya se sabía en el comunismo, pero que no se había atrevido mucha gente a constatar y a hacer como algo sólido ideológico, que era la idea de que el comunismo no podía ignorar el elemento nacional. No podía ignorarlo bajo ningún concepto. El Frente Popular reconcilia el comunismo con las fuerzas nacionales revolucionarias de casi todos los países importantes del mundo. Tú lees a los textos de los comunistas albaneses y se habla de patriotas o nacionalistas honestos, hay alianzas para defender la patria de la invasión y la patria y la clase aparecen prácticamente en cada frase juntos. Aunque se hable incesantemente sobre el socialismo, la lucha contra la burguesía, por la socialización de los medios de producción, todo eso se combina con la lucha nacional, con el respeto a la cultura del pueblo, la lengua del pueblo, el derecho a existir como nación, a que no ser invadidos, y vuelve a caerse por lo solo esa visión internacionalista utópica de los comunistas, a la vez que los comunistas se expanden por todo el mundo otra vez y vuelven a ser relevantes. Mirad el Partido Comunista de España, por ejemplo. El Partido Comunista de España, que había entrado a la República directamente diciendo abajo la República burguesa, vivan los soviets, en un país sin soviets, en el que la clase obrera estaba apoyando a la República Burguesa contra Alfonso XIII, ese partido que había crecido muy poquito y después había empezado a perder militantes constantemente, de repente se convierte en el partido revolucionario más importante de España y en el segundo partido más importante de España en términos políticos, porque se la estoy dando al PSOE. Porque obviamente el PSOE en esa época eran los dioses del movimiento obrero, hablando claro, aunque hicieran muy mal las cosas, ¿vale? Tenían una estructura y una capacidad de influencia muy grande. Entonces, el comunismo revolucionario, por lo que sea, recupera la capacidad de expandirse en todo el mundo a nivel internacional, reconociendo el hecho nacional. Se reconcilian con la patria. Y eso le da a los comunistas nuevos la capacidad de volver a acercarse a la gente. Claro, es que además me hace gracia la conexión que hacen entre esas citas de Lenin de 1908, por poner un ejemplo, y
¿cómo era la gente en esa época? Porque se creen que porque Lenin dijera en un texto que las fronteras no tenían sentido o que la patria y el patriotismo era una consigna esencialmente burguesa, creen que porque Lenin dijera eso significa lo mismo que hay que estar a favor que vengan millones de personas de fuera para que nadie en mi país se parezca a mí, no hable mi idioma y no tenga mi cultura. Eso, yo lo siento, pero eso ya sí que no lo encuentran en Lenin, ni en Marx, ni en nadie. No lo encuentran en nadie. ¿Y sabéis por qué lo sabemos? Porque los comunistas españoles sacaban panfletos diciendo que Franco estaba trayendo a gente de África para mezclarnos con ellos y que nos salieran los ojos negros. Porque era gente que no había salido de su pueblo. De verdad, es que flipo. Con que hagan una comparativa real del rollo cosmopolita de ahora, de ver por Instagram a un tío en Estados Unidos o en India y hacerte un amigo en Alemania por DM, con gente que de verdad no había salido de su pueblo, creían que solo podían trabajar de dos cosas en su vida y sabían que su condición de clase era lo único que tenían. Es que no tiene nada que ver con el nivel de delusion, como dice en inglés, de vivir en un mundo de fantasía que tiene la gente ahora. No tiene nada que ver. ¿Vosotros sabéis lo que es la ley de términos municipales del Partido Socialista en España? Fue una medida que incluso los socialistas después se arrepintieron de implantar, pero que representa muy bien la idea que tenían de lo que era de empezar a implementar la planificación socialista en el capitalismo. Esto era una idea propiamente reformista, o sea, no era revolucionaria, al menos no en los términos en los que lo aplicaron los socialistas en España, pero lo que hacían era prohibir a los trabajadores de un pueblo ir a trabajar el campo de otros pueblos, ¿vale? Y ahora me casas esto, ¿vale? Me casas esto con regularizar a 500.000 de pakistaníes. Por suerte es de otras naciones que nos traen unos problemas similares o peores. Es que, de verdad, yo flipo, o sea, en la URSS no te podías mover de tu estado sin pedir permiso. ¿Cómo vas a combinar esta idea socialista de cada uno en su lugar, participando de la producción de manera planificada para producir y que la gente tenga todo lo que necesita, con el caos migratorio promovido por grandes empresas y el sueño de tener un kebab debajo de tu casa de toda esta gente y destruir tu nación, tu cultura y que todo sea anarquía de la producción? O sea, no hay nada más capitalista. No hay nada más capitalista. Nada más capitalista. Ni esa gente de esa época, que incluso vivían aún ensoñados con un mundo sin fronteras, entendían el mundo sin fronteras como lo entendía mucha gente, como lo entiende mucha gente hoy en día. Justamente el Partido Socialista, sí que tengo que decirlo, sí que tenían una idea de la defensa de la nación mucho más cercana a ese realismo político al que se acercaría el leninismo después con el Frente Popular. Sí que lo tenían, es verdad. Porque estaban mucho más ligados al movimiento liberal de construcción de la República Española, contra los restos feudales, e incluso eran mucho más reacios al nacionalismo catalán y vasco, en el cual los comunistas, algunos encontraron el refugio de decir, bueno, esta gente si les damos bola, nos apoyarán y tendremos fuerzas a nuestro favor. Pero igualmente, es que incluso el comunista más radical en contra de todas las naciones y demás de la época, no entendía ni la movilidad geográfica, ni económica, ni el rollo cultural, étnico, lingüístico, como lo entiende un hippie de hoy en día. No lo entendían así. Les considerarían unos degenerados locos, que quieren destruir todas las cosas buenas que tiene su nación. Porque es lo normal. Y es que hoy en día pasa lo mismo. O sea, estos comunistas de postín dicen constantemente, no, es que hay que concienciar a los obreros para que no odien a la gente de fuera y para que entiendan que todos somos parte de la clase obrera internacional y de que eso no es un tema importante, que ya había delincuencia en los 90 y era muy dura y que nos están intentando hacernos fijar en algo que en realidad no es tan importante. Mira, cuando alguien dice esto, solo puedes entender que tiene un IQ muy bajo o que vive en un mundo de fantasía, como he dicho, porque la realidad es que hoy en día muchos obreros españoles, que incluso no quieren saber nada de comunismo, son más conscientes de lo que tiene que hacer un comunista en relación a la inmigración o la patria que un comunista de Twitter. Son mucho más conscientes. Solo por sentido común, vivencias, problemas que han tenido en su barrio, son mucho más conscientes. Porque los otros viven en una burbuja y tienen unas gafas puestas de interpretación, por no decir malformación de la realidad, por la que ellos se enteran de que de repente entre 7 magrebíes han matado a un chaval en Francia que era discapacitado a golpes y lo ven como algo que podría haber hecho un francés también.
Y por lo tanto no hay que vincularlo. Vamos a ver, que son gente que hace 10 años nos convencían que el problema más importante en España es que no había suficientes mujeres estudiando matemáticas. O sea, tú puedes coger un fenómeno que da igual, no tiene ningún peso social porque no lo tiene, porque si no hay mujeres que quieren estudiar matemáticas después de todas las campañas que se han hecho, no tiene ningún problema ni para la sociedad ni para el desarrollo personal, que cada uno estudie lo que quiera, que haga lo que quiera, que bueno, lo de las matemáticas de hecho se ha revertido, sí que hay muchas mujeres estudiando matemáticas. Tú puedes conectar eso con que existe una estructura patriarcal de opresión contra la mujer y conectas literalmente, que esto es verdad, conectas literalmente que no haya un 48% de mujeres estudiando matemáticas con que se prostituya a 500.000 de personas con una red clandestina de inmigración ilegal para que estar drogadas todo el día y estar semi-esclavizadas en un régimen, como digo, clandestino dentro de un país como España, ¿lo conectas? No, esto es patriarcado, opresión, esto es culpa de los hombres, los hombres, los hombres. Y luego yo te digo que es un problema que haya barrios donde no puede entrar ni la policía, donde te entras y si eres blanco te pegan una paliza al odio de muere puto blanco, y desprecian a tu país, abiertamente hablan otro idioma y comparten otra cultura, y eso no tiene nada que ver con la inmigración masiva ni con tomar medidas contra la inmigración masiva. Que es una locura. O sea, eso es de verdad como estar drogado. Y esa es la gente que va a hacer la política para nuestra clase. Lo siento, pero es que es destruir el comunismo. Es que su labor es destruir el comunismo de cara a la gente normal. Y yo, que siempre lo digo, para mí la mejor manera de ser comunista es ser patriota y la mejor manera de ser patriota es ser comunista, pero esto no ha sido así históricamente siempre y es normal que mucha gente tenga desconfianza. Nuestro trabajo tiene que ser demostrar que hay comunistas dispuestos a defender a la patria, defender nuestra cultura y defender lo que somos en contra del plan económico de la gran burguesía de traer a muchísima gente para destruir lo que somos y tener más plusvalía porque se están arruinando. Porque no sé, no os lo recuerdo, pero el capitalismo sigue estando todo el rato al borde de la ruina y tienen que encontrar nuevas maneras de extraer nueva plusvalía. Por lo que sea, encaja perfectamente la inmigración masiva con esto. Y también encaja perfectamente destruir conceptos y espacios comunes como es la nación, la historia, la clase, destruir esos conceptos colectivos de la cabeza de la gente y de las instituciones que tiene la gente aún en sus manos para convertirnos en individuos que consumen, que tienen lo mismo que ver con un español, que con un indio, que con un paraguayo. No, es mentira. Es que es mentira. Y nos están destruyendo todo eso para no tener capacidad de resistencia. Eso es lo que es el cosmopolitismo. Justificar una nueva acumulación de capital que necesita de mano de obra barata constantemente y de un consumo obsesivo que no ponga en duda nada, destruir las pocas herramientas que le quedan a la clase obrera para defenderse de todo esto, y eso es el cosmopolitismo. Y además, que yo estoy harto de intentar quedar bien con comunistas frikis que no son comunistas, que no tienen ni idea de nada, que solo saben repetir frases y que después desprecian lo que son, desprecian a la clase obrera de su país, como he dicho, que la consideran una clase aburguesada, opresiva, de hombres blancos, cis, que no sé qué, y apoyan a lúmpenes, terroristas, gente que roba. Pues me da asco esa gente. Para mí son enemigos del pueblo. Son enemigos de España y de la clase obrera. La patria y el comunismo están vinculados no porque el mundo se tenga que adaptar a la ideología comunista, sino porque el comunismo tiene que vivir en el mundo real. Y si la gente se mueve por un sentimiento patriota, no es porque sea imbécil, es porque dentro del concepto de la patria o de lo que la gente percibe como patria, cultura común, nación, hay muchas cosas de progreso también. O sea, cuando la gente apoyaba el comunismo antes es porque el comunismo entendió que también había que apoyar la lucha por la jornada de 8 horas, por el derecho a sindicarte, el derecho a asociarte, la libre expresión, el derecho a autodeterminación en muchos contextos opresivos. La gente entendía que el comunismo era útil porque dejaban de ser unos frikis sectarios y se acercaban a los problemas reales de la gente. Engels tiene textos hablando de que hay que dejar de ser una secta casi religiosa repartiendo folletos por ahí y que hay que acercarse en términos políticos a la izquierda radical alemana, que era la izquierda que luchaba pues por la unificación, por la creación de un Estado liberal útil para la población, donde seas igual a los demás, donde se implementen muchas cosas típicas de la revolución burguesa. Y que tenían que acercarse ahí y juntar eso con el movimiento obrero. ¿Por qué? ¿A Engels le gustaba el liberalismo político? No, pero si Engels
tiene textos diciendo que la democracia burguesa es la mejor cobertura para la dominación capitalista. Que la burguesía prefiere tener una democracia donde se vayan turnando los partidos para que la gente no se rebele contra el capitalismo. ¿Por qué Engels, que dice eso, va a apoyar a la burguesía radical alemana? Pues porque entiende que tácticamente les viene genial. Porque van a demostrar que los que de verdad luchan por la igualdad real, porque el Estado te respete y vele por tus intereses, porque no te falte de nada, son los comunistas, no la burguesía liberal. Por eso lo hacían. Igual que nosotros tenemos que luchar contra la inmigración masiva, porque hoy Vox y estos partidos son los partidos que van a ganar poder para gobernar y para marcar la agenda política española y no van a solucionar el problema. Y es un péndulo, la gente va a hacer, ay, pues no, al final el problema no era esto, era lo otro. Y otra vez va a ser pesoizados. Es un péndulo en el que nosotros tenemos que estar atentos porque, además, sí que hay cuestiones de principios de por medio. Es lo que me jode, que no es una cuestión solo de táctica política. Es que nosotros creemos, como Engels o como Lenin, que genuinamente la gente tiene derecho a preservar su cultura, su historia, su lengua, a ser lo que son, porque hay muchas cosas buenas, hablando sencilla y llanamente en ello, que forman parte de una visión del progreso de la historia que sí tenemos, no mesiánica, no utópica, no de determinismo económico absurdo, pero sí de progresar como sociedad. Sí lo tiene, y tú como comunista, si lo ignoras, eres un traidor. Y eso es una cuestión de principios también, no es una cuestión táctica, de ser unos oportunistas que van detrás de no sé qué, detrás de no sé cuánto. Eso es que al final, a la larga, no funciona. Porque, claro, diréis, no, porque esto lo han hecho siempre los comunistas, porque esto lo dicen mucho los liberales y gente así. No, que los comunistas siempre encontraban una causa legítima para la gente y se metían ahí y, claro, convencían a la gente del comunismo era lo mejor. No, no, no. ¿Qué hacía un comunista para convencer que estaba a favor de su patria en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué hacía? Luchar, luchar, pero no luchar en la retaguardia. Iban a morir. Morían a miles y la gente decía, vale, sí, estos defienden la patria. ¿Eso es oportunismo político de verdad? Pero si es que la mayoría de cuadros con los que podían incluso haber tomado el Estado, muchos partidos comunistas morían en la guerra para demostrar al pueblo que estaban de su lado. ¿Vosotros creéis que eso era un oportunismo táctico, conspirativo, para engañar a la gente? Muero para engañarte, de verdad. E incluso en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, los bolcheviques son la principal fuerza pacífica para acabar con la guerra. Y por lo que fuera, todo el mundo quería acabar con la guerra. Hombre, se cometieron errores, había gente que no le gustaba que invadieran su país, por lo que fuera, y ahí los comunistas de muchas cosas se equivocaron. Pero en países como Rusia, en el que te mandaban a morir por una causa que te daba igual, por conquistas coloniales del, prácticamente en términos reales, el mayor imperio colonial que seguía existiendo en el mundo, si no el único, que era Rusia, en términos reales. No me venga a decir no sé qué, no, es que Inglaterra mantenía no sé qué, ya lo sé. Yo lo que estoy diciendo es que en términos de lo que se entendía por imperio colonial en la época, Rusia era el que mantenía más el prototipo de lo que habían sido los grandes imperios coloniales. Esos rusos que veían morir a sus compatriotas veían a los bolcheviques luchar contra los créditos de guerra, boicotear la guerra, intentar evitar que murieran a miles y de hambre por cuestiones militares la población. ¿Y sabéis dónde tenían más influencia los bolcheviques? Pues en las ciudades, con el movimiento obrero, concretamente en San Petersburgo, entre otras, y en los frentes más importantes del ejército. No se puede entender la revolución bolchevique sin la influencia de los bolcheviques en el ejército. Según muchos comunistas de ahora, eso es reaccionario, porque el ejército es reaccionario y hay que luchar contra ellos como si fueran la mismísima burguesía, con corbata y el mismo capitán en el GA. Y eso era gente que arriesgaba su vida. No era una cuestión de tacticismo cutre oportunista, eso es cosa de burgueses, eso es cosa de Vox, eso es cosa de Podemos, eso es de la gente que vive del reformismo, de estar en una sala, encerrados, escribiendo decretos o tácticas políticas y después sin arriesgar nada en absoluto. El comunismo era todo lo contrario a eso, todo lo contrario a eso. Entonces, por concluir, ¿qué es el patriotismo revolucionario para nosotros? No es una cuestión de juntar mecánicamente la lucha por la patria y la lucha por el movimiento obrero. Es una cuestión también de entender cómo ha evolucionado el comunismo y por qué ha evolucionado el comunismo así. Por qué también nuestras circunstancias han cambiado. Y eso nos lleva inevitablemente a juntar la lucha por la patria con la lucha por el movimiento obrero.
También es una cuestión de principios, pero es que también es una cuestión de análisis materialista, quitándote de encima todo este rollo dogmático religioso que viene de un comunismo totalmente podrido y decadente. Ya no hablo solo del materialismo histórico de la URSS, que bueno, el materialismo histórico de la URSS, por muy dogmático que pudiera llegar a ser, al menos no estaba influenciado por un postmodernismo hippiesco y asqueroso como el europeo, que es que de verdad que no hay ningún comunismo peor que el europeo, ninguno. Hippie, pequeño burgués, individualista, fraccionalista, trotskizante, de dividir a la población en partes además, de ser incapaz de crear un movimiento disciplinado, capaz de enfrentar al Estado porque sería estar oprimiendo a la compañera. O sea, es ridículo. Y todo eso de verdad tiene mucho que ver con por Mayo del 68, las revoluciones sexuales, los autores que se potenciaron muy inteligentemente por parte de una facción de la burguesía, sobre todo americana, para que la gente dejase de leer a gente que decía que tenías que levantarte en armas junto a tus compañeros de clase, para leer a gente que decía que la opresión que tenías con tu novia era una opresión, era una relación de esclavitud de individuo a individuo y que formaba parte de una estructura compleja en la que tú también formas parte de la opresión. No es ninguna coincidencia, y aún se creerán originales. El materialismo histórico tiene sus errores dogmáticos, sobre todo por cómo se dan una exportación mecánica de lo que ocurre en Rusia a todo el mundo, o lo que ocurre también por lo que interpreta Marx en Europa a todo el mundo, incluso a la propia Europa, pero eso no le quita su potencia científica, no le quita su potencia transformadora, no le quita una base sobre la que levantar un análisis útil de la realidad. Nosotros cogemos lo que creemos que sigue sirviendo de un materialismo histórico que en parte tiene que seguir sobreviviendo y lo utilizamos para analizar cómo hoy en día hemos llegado hasta aquí. Y nos damos cuenta de que en muchos sentidos mmm, vivíamos en una ilusión general, principalmente que venía de Occidente, porque era la parte más avanzada de todo el mundo en cuanto a progreso, y creíamos que todo el mundo iba a ponerse a la altura de Occidente en cuestión de décadas. Países que no tenían ni electrificado el país, que bueno, ni Rusia estaba electrificada cuando se hace la revolución. Países donde la gente era analfabeta, donde no habían tenido historia de construcción nacional burguesa, donde no tenían el concepto de nación como homogeneización previa a la población en términos religiosos, étnicos, de creación de instituciones compartidas, una historia sobre la que levantar un proyecto común. Si es que hasta el propio espacio internacional que entendemos hoy en día y que Estados Unidos ha exportado a todo el mundo de el derecho internacional, la ONU, sociedades internacionales de defensa de los derechos humanos, compartido por naciones con muchas similitudes occidentales, porque se han desarrollado sus países al son de una burguesía politizada de una manera concreta que ha construido estados-nación sobre mercados internos muy fuertes y un mercado internacional potentísimo. Entonces, claro, normal que nosotros veamos entre naciones europeas que no hay tantas diferencias sobre X temas, lo cual no significa que nos podamos mezclar como si fuera esto dos sacos de palomitas dulces y salada, eso no va así, pero todo esto se hizo en un marco occidental, un marco cultural compartido por naciones muy específicas. A mí me gusta mucho una cosa que dice Hobsbawm sobre la revolución americana, por ejemplo, que es que la revolución americana y las revoluciones burguesas, inclusive la francesa, beben no solo de la ideología ilustrada europea, también específicamente también inglesa, sobre y francesa sobre la razón, la ciencia, el progreso, creer que el hombre es capaz de controlar la naturaleza, superar la religión como una superstición que sustituye el conocimiento, la vuelta a, a esa visión también griega, bueno, muchas cuestiones, sino que también se acompaña un modelo económico muy específico de libertad de mercado, con un grado de libertad de mercado en el que se superan muchas limitaciones del pasado y que se exporta a nivel revolucionario también. Somos hijos de todo eso. Rusia hace la revolución mirando a Europa, no mirando a Japón invadiendo a China. ¿No? Rusia hace la revolución mirando a los revolucionarios europeos y eso se ve claramente. La disolución de la Asamblea Constituyente en Rusia, que decretan los bolcheviques después de hacer la revolución y de perder las elecciones por poco en la Asamblea Constituyente, no es tomada como un drama por los rusos. No hubo una manifestación en ningún lado contra la disolución de la Asamblea Constituyente. No la hubo. Es que no la hubo, no hubo resistencia real. ¿Sabéis por qué? Porque en Rusia nunca había habido democracia burguesa. A nadie le daba la importancia que le puede dar un español en el siglo, a principios del siglo XX,
que donde habían habido, ¿cuántos intentos había habido durante el siglo XIX para implementar algo parecido a la Revolución Francesa aquí? En Francia han ido sucediendo repúblicas. En Estados Unidos tienen siglos de historia de democracia burguesa. Allí, en Rusia, no les importaba una mierda, hablando claro, porque no la habían vivido, no era nada de lo que entendieran como necesario. No quiere decir que esté mejor o peor. Para mí estuvo bien disolver la asamblea a nivel táctico y estratégico para asegurar la supervivencia de la revolución. Y justamente porque la gente ya tenía otros órganos de poder, como eran los soviets. Pero era mirando a Europa, todo era mirando a Europa. Y no porque fuéramos más listos, sino porque es- era donde se había dado el progreso en los términos incluso descritos por Marx y Engels. Si es que Marx y Engels con el tema del progreso se volvían muy locos. O sea, igual que les gustó que Estados Unidos invadiera México, porque creían que México estaba tan atrasado que si no allí no iba a llegar el siguiente estadio de progreso si no les invadían. Sí, sí, eran radicales del progreso. Y también con sus equivocaciones, por supuesto. Más riéndose de los revolucionarios franceses por querer usar la bandera francesa o decir viva Francia. Eso era algo que arrastramos durante demasiado tiempo los comunistas. Igual que Marx, tú le ves hablar en ciertos pueblos y dices, madre mía, esto para un hippie de estos setentero, Marx es fascista. O Engels, hablando de ciertos pueblos eslavos sin historia que deben desaparecer, o de los vascos incluso, por apoyar a Carlos. Marx y Engels hablaban de naciones revolucionarias y naciones contrarrevolucionarias. O sea, inclusive, poniendo los ejemplos que he puesto, Marx decía que la revolución socialista en Europa dependía de que saliera bien la revolución nacional irlandesa. O sea, sojuzgó la revolución socialista a la resolución de un conflicto nacional. ¿Sabéis por qué? Porque no era gilipollas. Porque si todo el mundo habla de un problema que está gastando bueno, no me sé cómo era la inflación, pero vamos a decir millones de libras, que en esa época tienen que ser como billones ahora, de Irlanda para solucionar el problema nacional o sea, de Inglaterra para solucionar el problema en Irlanda, eso no le pasa por alto a un revolucionario que dice luchar contra la burguesía. Si tu burguesía está más preocupada por solucionar eso que luchar contra el movimiento obrero. No le pasa por alto. De nuevo, porque no era gilipollas. Y por eso Marx, por muy porque, bueno, dicen que Marx es sistemático en el sentido más despectivo de la palabra. Yo creo que Marx y Engels lucharon contra el sistematismo, sobre todo Marx luchó contra el sistematismo filosófico en el sentido de que intentaba no encerrarse en una fórmula general que solucionara todo. Eso era, Engels era más el que le daba las pinceladas para hacerlo digerible, útil para otros contextos y ser menos concreto y darle una estructura general. Y en realidad Engels en ese sentido hace mucho al marxismo también, porque le da una utilidad universal para los demás y deja de ser un análisis concreto de la situación concreta, dejando aparte los textos económicos y el capital, que ahí Marx brilla y el análisis del capital sigue siendo uno de los análisis más brillantes sobre el capitalismo en términos filosóficos también, más que técnico-económicos, que bueno, eso se puede discutir, pero en ese proceso tú ves a Marx hablar concretamente de los problemas nacionales y dices, ¿dónde está? ¿Dónde está la mierda que tienen en la cabeza los comunistas europeos? ¿Dónde está? Que no la ve. Es que es una locura. O sea, se lo han inventado. Literalmente se lo han inventado. Viven en un sueño hippie donde todos nos damos las manos y si fuera por ellos haríamos talleres de sensaciones obligatorios. La historia del comunismo se ha tergiversado por los propios comunistas para llegar a la gente y nos hemos creído unos mitos que son mentira y que tenemos que dedicarnos de pelear. Pero esto no nos pasa solo ahora. Lenin, con el estado de la revolución, luchó contra toda la gente que utilizaba citas de Marx y Engels para justificar que el socialismo iba a llegar de manera pacífica y sin reprimir a nadie. De eso se trata el estado de la revolución. Y Lenin, literalmente, su trabajo es coger citas de Marx y Engels y decir, ¿veis cómo sois imbéciles? Y que Marx y Engels sí que creían en la lucha por conquistar el Estado, hacer un Estado proletario, reprimir a los contrarrevolucionarios y después que el Estado se extinga. Eso era lo que decía Lenin. Y hizo un trabajo, es que de nuevo, uno de los libros más importantes en la historia del comunismo, que es el Estado de la Revolución, es un libro desmintiendo los mitos que los propios comunistas habían creído en países europeos para justificar vivir en poltronas de parlamentos y decir que luchaban por el socialismo, pero poco a poco. Porque Marx y Engels lo habían dicho que era verdad. Vete a la mierda. Si tú concibes el comunismo como Marx y Engels han dicho no sé qué, no eres comunista. Y como decía Marx sobre los marxistas franceses, je ne suis pas marxiste. Si eso es ser marxista y yo soy Marx, yo no soy marxista. Paso de esa mierda. Aquí ha pasado lo mismo y
en España los comunistas se dieron cuenta de que la habían cagado con esto y se pusieron del lado de la patria, y ahora se acaba el franquismo, se crea este rollo de la anti-España de la izquierda, los comunistas intentan sobrevivir como sea para tener un hueco en la política española y se convierten en la gente más anti-española que he conocido nunca. Es que claro, bueno, más anti-español que un nacionalista catalán o vasco a lo mejor no, ¿vale? Pero por ausencia, porque no se pronuncian los comunistas sobre X cosas que ellos sí, pero porque ellos son más nacionalistas aún. Porque claro, tú hablas con comunistas que apoyan a nacionalistas catalanes o vascos y dices, pero ¿tú has escuchado hablar a los nacionalistas catalanes o vascos? Que son más etnicistas que tú, son más supremacistas que tú, creen que su historia es mejor que la de los demás. Vamos, porque no está de moda ser colonialista, porque les recuerdo a esta gente que los nacionalistas catalanes, su momento de surgimiento, no resurgimiento, surgimiento moderno del nacionalismo catalán es porque España ha perdido las últimas colonias que tenía, el comercio, entre otras cosas, relacionados con los esclavos también, de la burguesía catalana de esas colonias era enorme y dicen, nos estamos arruinando o estamos perdiendo mucho dinero. Señora Castilla, conquísteme usted más colonias o solucione este problema porque yo me estoy quedando sin pasta. Es que es increíble que cojan eso y digan, no, sí, hay que apoyar el independentismo catalán, que le jodan al español, viva, como si el español no fuera una lengua en Cataluña. O sea, yo, es que digo, incluso concibiendo a Cataluña como una nación, el español es una lengua catalana desde hace siglos. O sea, la gente se comunica en español. Pero bueno, gracias a la gran labor de los nacionalistas catalanes, ahora solo se van a hablar dos idiomas en Cataluña, que van a ser el español y cada vez menos el árabe, ya está. Se van a quitar el problema del catalán enseguida, no va a hablar nadie. Y a mí me jode, porque yo hablo catalán como lengua materna, pero bueno. Los comunistas en España viven en tal realidad paralela y en tal estado de ilusión propia del LSD que creen que es mejor apoyar supremacismos etnicistas, nacionalistas, para dividir a España y enfrentarnos al terrible Estado español y hacer una especie de frente popular fragmentario en el que todos nos odiamos entre todos, que defender a una de las naciones más antiguas de la historia, en el que la gente entiende perfectamente por qué somos parte de un mismo cuerpo social, cultural y demás. Y el único problema que hemos tenido de independentismo ha sido de gente que es literalmente igual que nosotros, pero que creen que por hablar otro idioma y tener problemas medievales de los que poder tirar, tienen que separarse de nosotros. Vale, en otros países lo han solucionado mejor, o más rápido, o más efectivamente. Porque claro, en Francia el nacionalismo, bueno, existe, pero es ridículo, porque se lo cargaron todo antes. Y aún así, bueno, allí los comunistas también hacen lo mismo, ¿eh? Apoyan a los bretones, apoyan a los occitanos, o sea, es asqueroso, o sea, no creen en el proyecto nacional, y no lo digo porque tu proyecto nacional sea perfecto, quiere decir que cuando hay algo hecho históricamente, no puedes luchar abiertamente contra eso para revertir un proceso que ya se ha dado, luchar por causas perdidas, que además dividen más a la gente, y no centrarte además en los hechos históricos de progreso que sí que existen en ese proyecto nacional. Y lo digo claramente, y yo he sido independentista porque he venido de ahí, y me da asco, porque la mitad es un invento. La mitad, ¿eh? Yo creo que si digo un 50%, es un invento de victimización histórica, que se comparan con Escocia. O sea, ¿cómo vas a comparar un dominio colonial o en Irlanda, que tenía ejército británico allí en el siglo XX? Por favor, ¿cómo vas a comparar eso con burguesías nacionales en España que fueron parte esencial para construir la idea de España como nación y que tenían más privilegios que la mayoría de zonas que se suponen que son las que les oprimen? ¿Cómo oprime Andalucía o Extremadura a Cataluña? Y eso forma parte de la nación opresora y Madrid. Y los oprimidos son la Suiza y la Noruega española, donde tienen las mejores rentas, las mejores universidades, pero si la huelga general en el País Vasco, que se hizo hace meses, de la cual ni os habéis enterado algunos, era por un salario mínimo de 1.500 euros. ¿Esa es la parte oprimida de España? Entonces, mientras tenemos a comunista apoyando la anti-España y a toda esta burguesada histórica, esto es una burguesada histórica, es un nuevo concepto que me he inventado en esta formación, defienden a la burguesía en la invasión
de nuestro país, la destrucción de todo lo que somos, desprecian al hombre español medio, que es la clase obrera, y a la mujer española media también la desprecian, y nos convierten en terroristas por querer conservar lo único bueno que tenemos aquí para no querer sustituirlo por McDonald's, gente que no habla tu idioma, depauperación de los salarios y ya entrar en un estadio de dominación total por parte del imperialismo americano. Pues sí, eso es lo que tenemos hoy en día.